ex abogado del ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, William Paco Castillo, con quien vamos a abordar precisamente la situación legal del ex secretario general de Palacio de Gobierno. Doctor Paco Castillo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Yo quería empezar preguntándole cuáles han sido las razones por las cuales usted ha decidido el último lunes dejar la defensa legal del señor Pacheco. Bien, primero, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Efectivamente, como lo he venido manifestando, he tenido que dejar la defensa por cuanto el asesorado o el patrocinado decidió no seguir la ruta que habíamos trazado dentro de la estrategia legal para lograr su libertad. Al no haber esa coincidencia, pues tuve que dar un paso al costado. Ahora, doctor, ¿cuál era esa estrategia que usted le había planteado al señor Pacheco, que en este momento se encuentra prófugo de la justicia, para poder enfrentar los cargos y las investigaciones que enfrenta? Bueno, la estrategia contenía un cúmulo de situaciones, ¿no? Uno siempre se pone en distintas hipótesis. Fíjese que incluso hasta se pudo tratar de ver la posibilidad, digo, en hipótesis, incluso hasta la posibilidad de una denuncia internacional a la Corte de Derechos Humanos. Se vio, por ejemplo, la posibilidad de un asilo y finalmente la parte principal, el meollo, era enfrentar el tema de la imputación y la manera como enfrentarla la tenía el propio señor Bruno Pacheco, por cuanto él tiene pruebas en su poder que echarían por tierra el testimonio de la señora Karelyn López, puesto que con una declaración hecha por ella posteriormente a la incriminación que efectuó, donde decía que de alguna manera el señor pues no tenía vinculación absoluta con el tema. Eran situaciones que íbamos a ir barajando, pero finalmente se perdió esa posibilidad debido a que el señor asesorado, pues creo que oyó otros consejos, consultó a otras personas y optó, de acuerdo a su libre decisión, por seguir el trazo que no era el de esta defensa, y ante eso pues tuve que renunciar. Usted, en declaraciones a un medio local el mismo día lunes, cuando hace pública su renuncia a la defensa legal del señor Pacheco, dice que el señor Bruno Pacheco no le hizo caso a las estrategias legales que usted le estaba planteando por una mala idea de lealtad, una lealtad mal entendida. ¿A qué se refiere usted, señor doctor Paco Castillo, con esta lealtad mal entendida que le manifestó el señor Pacheco? Claro, más que hacerme caso, yo creo que es optar por esta estrategia o estos pasos que fueron previamente consultados y que se acordaron. Pero parece que la Semana Santa trajo pues un vía crucis de decisiones hechas a última hora y finalmente él optó por otro camino, ¿no? No siguió, como le digo, la ruta que habíamos en la estrategia trazada. Pero sí, yo lo que he hecho es una mera especulación en cuanto a creer que si el señor tiene la posibilidad de valorar su libertad y no la valora o no actúa con la prueba que tiene o con los elementos que pueden darle opción para obtener su libertad, entiendo yo que se debe a una lealtad que en el concepto de él tiene que tener pues una especial connotación, porque si usted prefiere ser leal en realidad a personas, personajes o situaciones, valorando o anteponiendo ello a su propia libertad, esa es la especulación que yo hice. ¿Y a quién le debe esta lealtad malentendida, doctor, según su criterio, según lo que usted ha podido descifrar luego de las conversaciones que ha tenido con el señor Pacheco? Sí, pues yo entiendo por mal concepto de una lealtad que yo supongo sobre la base de un derecho individual que es prioritario después de la vida, la libertad, ¿no? Entonces, si usted tiene que valorar su propia libertad
y salir de su escondite y decir en realidad si es que algo tiene que decir y mostrar, si algo tiene que mostrar la evidencia, y eso lo va a poner en la calle, y frente a ello usted guarda cierta lealtad o guarda cierto silencio porque quiere, no sé, en su concepto mantener ese hermetismo. Entonces yo eso pienso que desde mi punto de vista, tal vez lo estoy pensando como abogado, eso es un mal concepto de lo que es la lealtad, ¿no? Porque primero creo que uno debe ser leal a sí mismo, ¿no? Ahora, doctor, usted ha manifestado que usted cree en la inocencia del señor Bruno Pacheco. De hecho, en estas mismas declaraciones a este medio de comunicación el día lunes, usted dice que sigue convencido de que Pacheco es absolutamente no imputable, pero luego de hablar con él varias veces, él tiene pruebas en sus manos que podrían salvarlo de la incriminación. Entonces, como abogado, yo le había dicho que colabore con la justicia y que salga de donde se encuentra y diga lo que sabe. Esa es mi estrategia. ¿Qué clase de pruebas tiene Bruno Pacheco y en contra de quiénes? Bueno, él primero públicamente colgó un video donde él se ofrecía o le decía al país que él quería colaborar con la justicia. Si él quiere colaborar con la justicia, que no es lo mismo, yo quiero ser colaborador eficaz, porque él en ningún momento dijo que él quería ser colaborador eficaz, porque ser colaborador eficaz implicaba que él reconociera que había cometido un delito. Y el señor Bruno Pacheco no reconoce en este caso, sobre todo en el que yo ejercí la defensa, que él hubiera cometido un delito. Es más, yo lo he defendido convencido de que en este caso en el que yo actué, él era no imputable. Hay que diferenciar, porque de pronto los legos o las personas que no tienen el conocimiento jurídico suficiente no entienden algo que es muy simple. Probablemente pueda existir evidencia, pero cuando la evidencia no es suficiente para imponer una condena, entonces el procesado sale libre. Ese es el principio general en los procesos penales. Entonces yo he dicho que la evidencia o la incriminación que sustenta la imputación del Ministerio Público es endeble porque se basa en el testimonio de la señora Carelín. Y si el señor Bruno Pacheco tiene una evidencia, una contraevidencia en el cual ella sostiene que el señor Bruno Pacheco no tiene absolutamente nada que ver en esta causa, pues debería usarla, y con eso se desacredita el testimonio de la señora Carelín López, y con esto creo yo que el Ministerio Público podría disponer inmediatamente pues la libertad de mi ex patrocinado. Perdón. Ahora, doctor, yo quiero detenernos aquí porque me parece algo muy importante y me baso nuevamente en las expresiones que usted ha tenido en esta entrevista que le hicieron el día lunes, cuando usted dice que está convencido de que Bruno Pacheco es absolutamente no imputable. Yo me imagino que como abogado usted tendría que haber visto las pruebas, si no, sería bastante aventurado de su parte decir que alguien es no imputable sin haber visto las pruebas que hay de por medio. Claro, es decir, yo sostengo que la imputación, ¿no? Como todos los penalistas conocemos, tiene que estar, repito, sustentada en una corroboración de lo que ha dicho la persona que hace la incriminación, que es la señora Carelín López. Lo que pasa es que en esta causa, la señora fiscal en realidad no ha corroborado lo que dijo la señora Carelín López con respecto al señor Bruno Pacheco. Entonces, si tenemos que ese elemento constitutivo fundamental de una condena resulta ser la corroboración del dicho de quien afirma que una persona cometió un delito, si eso es solamente el dicho y no hay una corroboración, entiendo yo, y lo entendemos todos los procesalistas, los penalistas fundamentalmente, pues nadie puede ser, esa imputación en todo caso se cae y con esto pues es absuelto el procesado. Ahora, recapitulando un poco esta situación, la señora Carelín López, cuando dio una de sus manifestaciones ante la Fiscalía, aseguró que el señor Bruno Pacheco le había dicho que ella tenía que estar tranquila, porque llegado el momento, el señor Bruno Pacheco tenía las pruebas para inculpar a una serie de personas
y que él estaba dispuesto a a hablar para que caiga quien caiga. De cierta forma, se corroboraría pues que existe lo que usted nos está diciendo, existen una serie de pruebas que el señor Bruno Pacheco tiene en su poder. ¿Qué tipo de pruebas, le repito la pregunta, son las que tendría el señor Pacheco en su poder y a quiénes podría afectar directamente este tipo de pruebas? Claro, mire, mi querido tocayo, aquí en realidad yo no puedo ahondar más en la respuesta, y entiéndame, porque todas las situaciones a las cuales usted hace referencia con exactitud, y yo he sido, diremos, un espectador, un oidor de todos estos elementos que de alguna forma están vinculados a la exposición que usted ha hecho. Pero a mí se me ha confiado eso pues en la confesión o en el secreto profesional. Entonces, por ética, hay situaciones que yo no podría decirlas, pero que tiene él elementos que podrían en realidad ponerlo en libertad, créame que estoy convencido que sí los tiene, ¿no? Pero, digamos, respetando el secreto profesional, que evidentemente vamos a respetar en este caso porque es parte del privilegio entre cliente y abogado, ¿cuáles son estas personas que podrían caer? Me refiero, ¿son altos funcionarios, funcionarios que están en este momento en el entorno del gobierno, personas cercanas al presidente Pedro Castillo probablemente? Bueno, la cereza, ¿no?, de la torta de la investigatoria, para llamarlo metafóricamente, que realiza el perseguidor, que en este caso es el Ministerio Público, siempre está centrada fundamentalmente en funcionarios. Entonces, claro, no tendría mayor elemento de valor si la prueba que él guardara sería contra extraneus o contra extraños, ¿no? Siempre, en realidad, la prueba o la evidencia se privilegia por la condición del personaje objeto de incriminación. En este caso, tiene que ser funcionario público. Finalmente, doctor, y le ruego una respuesta bastante breve con respecto a este tema. ¿Descarta usted de plano que su ex patrocinado Bruno Pacheco se pueda acoger a la colaboración eficaz? Es decir, en ese sentido, el señor Pacheco no está dispuesto a asumir responsabilidad o culpa en algunas de las investigaciones que se le siguen en el Ministerio Público, porque esa es una de las condiciones para ser colaborador eficaz. Claro, hasta el día lunes, por lo menos, él no tenía la intención de ser colaborador eficaz y yo como abogado creía que no había necesidad de hacerlo porque, repito, en el tema específico no encontrábamos indicios de responsabilidad sobre la base de los elementos que él guarda. En consecuencia, eso hasta el día lunes. Lo que haya sucedido después del día lunes, pues ya es cuestión de misterio para mí o de mera especulación. ¿Y no se sentiría protegido el señor Pacheco, razón por la cual no quiere colaborar con la justicia después de que lo anunció en este video que se hizo público a través de las redes sociales? Yo quisiera en realidad darle una respuesta porque esa misma pregunta me la he hecho yo, pero mi respuesta es que no, que él no protegido, por lo menos durante el poco tiempo que duró mi defensa, no lo he sentido protegido, más bien lo he sentido abandonado incluso, ¿no? Muchas gracias, doctor Castillo, por haber estado